El terrorismo, en un término propio, es una ideología vertiente del comunismo en la cual se trató de instaurar el régimen comunista en el Perú mediante el uso de la violencia extrema, el cual quería implantar el terror dentro de la sociedad para poder lograr su cometido. El terrorismo fue instaurado en el Perú por el señor Abimael Guzmán Reynoso, docente de una universidad nacional, el cual a lo largo del tiempo, entre las décadas del 1980 y la década del 1990, instauró dentro de las universidades su ideología, tratando de esparcirse por toda la sierra central del Perú. El terrorismo trataba de asustar a la gente, cometiendo crímenes de asesinatos a la sociedad para poder instaurarse así dentro del poder y luchar en una guerra armada contra el Estado peruano. En la semana 11 se da la primera fase del terrorismo. En la década de los 80 inicia el terrorismo atacando una urna de votación, la cual no fue tomado en cuenta con la gravedad del asunto que debía haberse tratado. Los gobernantes de aquella década, Belaúnde Terry y Alan García, no tomaron con pinzas y con delicadeza lo que suponía el primer ataque terrorista y los primeros ataques terroristas dentro de la sociedad peruana. Para luego pasar a la década del final de los 80 y el inicio de los 90, se intensifica la lucha armada de los terroristas, llegando del campo hacia la ciudad, como ellos mismos lo decían, para luego instaurarse dentro del poder peruano. En la semana 12 ya vemos cómo se intensifica la lucha de la guerra armada terrorista, y para la semana 14 pudimos observar en fin el declive del terrorismo, luego de que ya se haber instaurado el grupo GI, un grupo de investigación policial, y la captura del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán Reynoso. Se debilitan los cimientos de la ideología terrorista, para luego también debilitar la vertiente del Sendero Luminoso, movimiento revolucionario Tupac Amaru, creada por Víctor Polay Campos, ya que él argumentaba de que el pensamiento Gonzalo estaba llevando hacia la derrota y no se iba a cumplir el objetivo principal, el cual era la toma del poder. Luego de la debilitación y el declive del terrorismo, se da por último el gran atentado, que fue la toma en el año 1996 de la casa del embajador japonés, en la cual se realizó un secuestro de funcionarios públicos y burgomaestres peruanos, en los cuales se dieron 4 meses de secuestro. Esta operación fue resuelta por la operación Chavín de Huántar, en la cual se asesinaron a todos los terroristas involucrados dentro de este secuestro. Bueno, ¿y cuáles fueron las causas y consecuencias del terrorismo? Una de las principales causas del terrorismo es la desigualdad. Se tenía una desigualdad tremenda durante esa época, especialmente entre las clases sociales altas y bajas, entre la costa y la sierra, entre la capital y provincia. Existía una desigualdad muy marcada, en donde no se tenían las mismas oportunidades para todos, en donde no se tenía acceso a los servicios de igual manera para todos, y esto generaba un resentimiento en la población, ¿no? Vemos que esta época está marcada por diferentes golpes de estado, por gobiernos en los cuales no tienen una solidez, y las reformas o las diferentes políticas que implementan para hacer frente a la desigualdad no son las apropiadas, no tienen una visión a largo o mediano plazo, sino solo son soluciones a corto plazo que tratan de resolver las cosas inmediatamente, lo cual no es posible, y da lugar a cosas totalmente ineficientes, que posteriormente van a ayudar a que se formen estos grupos terroristas que cogen toda esta desigualdad, todo este resentimiento, lo juntan y forman estos grupos, estas asociaciones, en donde buscan combatir, buscan cambiar el gobierno a través de la violencia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias del terrorismo principalmente es una violencia desmedida. Es un ataque hacia el gobierno, es un ataque hacia la misma población. Vemos que no se cumplen derechos humanos, vemos que hay diferentes violaciones de un montón de derechos,
y es que se da una época realmente oscura en el Perú, en donde son tiempos complicados, en donde el gobierno trata de responder frente a estos grupos que se han formado, pero no se sabe cómo, y da toda esta época de conflicto, toda esta época de caos que dura años, que finalmente se va apaciguando a medida que llegan más reformas, a medida que se implementan diferentes soluciones a largo y mediano plazo. Yo quisiera saber cuál es su nombre y cuántos años tiene, por favor. Miguel Onaire Mavila, tengo 71 años. ¿Me puede comentar su nombre y su edad? José Miguel Rojas, 70 años. Quisiera saber si usted vivió en la época del terrorismo en el Perú. Sí. Sí vivió. ¿Usted vivió en la época del terrorismo? Por aquí, es de Lima, es de provincia. Yo soy acá, ¿qué te visto? ¿Qué es lo que más recuerda de esa época? ¿Me podría comentar un poco? Los coches bomba. Algo así nítido que usted recuerda que haya pasado cerca a su casa, cerca a su vivienda, ¿qué es lo que más le marcó? El terrorismo por mi casa no. Yo vivía aquí en el centro de Lima por toda la Aurora. Por ahí nunca hubo coche bomba ni nada. ¿Qué es lo que más recuerda de esta época, de la época del terrorismo? Yo era un fumador y no tenía cigarrillo. Aquí había una especie de botellita así, chiquitita. Y entro por ahí y en ese lapso estoy cruzando entre carro y carro, que era pues de 50 centímetros, un bombazo. El bombazo era acá, más o menos. Y me vamos a mezclar. ¿Qué tal si no salía yo a comprar mi vicio? Claro. Ya era muerto. Esa es la primera gran etapa. Simultáneamente la bomba ahí y la otra en el Palacio de Justicia. ¿Cree que la exclusión social tuvo bastante que ver en el terrorismo? Sí, porque hay mayoría de gobiernos no se preocupan por los pobres. Y también no satisfacen sus derechos por medio de la administración pública. Y la administración pública muchas veces no van los idóneos, sino que el gobierno a veces los designa a dedos. Eso siempre ha ocurrido. Entonces hay trabajadores que pierden su derecho, se van al Poder Judicial, en el Poder Judicial tampoco tienen esos derechos. Y eso es caldo de cultivo para el terrorismo. ¿Cree que la exclusión social tuvo responsabilidad en el terrorismo? Tremendamente. ¿Cómo así? La desigualdad social. Eso se aprovecharon el grupo Sendero Luminoso. ¿Usted cree que el terrorismo generó algún cambio en la sociedad peruana? No. ¿Algún cambio positivo o negativo? ¿No? ¿Y por qué? Porque no cambió nada. Seguimos igual, el sistema sigue igual. ¿Usted cree que el terrorismo generó algún cambio importante en la sociedad peruana? No, porque lo que más trajo es temor, miedo. Muchos campesinos de la sierra se tenían que venir a Lima porque los amenazaban. El Perú se retrajo más y lo malo del terrorismo era de que tampoco no respetaban al ser humano, al pueblo no lo respetaban. ¿De qué manera cree usted que afectó su vida el terrorismo? Sí, afectó tremendamente. Familia, parientes, amigos que murieron. Estaban en el lugar equivocado. ¿Usted cree que afectó en algo su vida o es que su vida continuó de una manera normal? Realmente no me afectó. Yo continué de una manera normal, salvo que en ese tiempo estaba despedido porque a mí me despidieron de mi trabajo. El Ministerio de Pesquería me despidió injustamente. Sabemos que la presencia del Estado y la respuesta de la ciudadanía frente al terrorismo fue precaria, ya que no se implementaron las medidas necesarias para frenar la década dantesca del terrorismo. Desde ese momento, la zozobra de la ciudadanía sigue prevaleciendo a causa de la inacción. Los gobiernos que hicieron frente y tuvieron que tomar medidas fueron el de Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori, en el mismo orden.
Lo resaltante fue que depositaron todo el control coercitivo en las Fuerzas Armadas y se generó una fragmentación que se caracterizó por violencia indiscriminada, violación de derechos humanos y la pérdida de miles de ciudadanos inocentes. Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas fueron necesarias para frenar totalmente el terrorismo, pero el abuso de poder y la inacción de los políticos tuvieron consecuencias negativas, como Belaúnde con la crisis agrícola, la debilidad burocrática y la deuda externa heredada, lo que llevó a que el surgimiento de Sendero sea más fácil. Luego Alan García con el mal manejo económico y la inflación.